Ujú. ¿Pueden visualizar mi presentación? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, sean todos muy bienvenidos, estimados alumnos, a la clase del día de hoy. Seguimos con la cátedra de Introducción a la Fisioterapia. El tema de hoy, seguimos en la unidad 1. Es un poco extensa esta unidad, pero las demás unidades ya son más cortas. En la unidad 1 estaremos desarrollando la instalación técnica de los agentes físicos, ¿sí?, que se usan dentro de la fisioterapia. También estaremos desarrollando la revisión, la limpieza y el mantenimiento que se le debe de hacer a los equipos en general, ya sean los agentes físicos, ya sea de la electroterapia, termoterapia, ¿sí? Vamos a ir viendo punto por punto cómo son o sea, el protocolo de limpieza, el protocolo de estrategia que se debe de realizar para la seguridad de los pacientes, ¿sí? Bueno, la revisión y la limpieza y mantenimiento de los equipos de instalación. Por una parte, en la instalación técnica, nosotros como terapeutas no estaremos instalando físicamente, más bien sería la instalación se realiza por el técnico, ¿verdad? Por la persona responsable, por la casa responsable que envía, una vez que compramos nosotros nuestros aparatos, agentes físicos, se debe de instalar en nuestro consultorio o ya sea en los hospitales, y nosotros lo que debemos hacer es supervisar esa instalación. Instalar nosotros mismos, eh, al no ser que sea una aparatología que sea una aparatología que sea portátil, ¿sí? Pero una aparatología profesional sí debe ser sí o sí asistido, debe ser instalado por el técnico profesional, ¿sí? Eso sí, debemos dar seguimiento a, a la instalación y seguir también las recomendaciones de la casa de la fábrica de la cual compramos. Cada agente físico tiene su finalidad, obviamente, y también cada agente físico, ya sea la electroterapia, ya sea el ultrasonido, ya sea el campo magnético, tienen sus particulares instalaciones. Dentro de la limpieza de los agentes físicos, sí, nosotros mismos nos compete limpiar, asear los agentes físicos que utilizamos dentro de la terapia. Hoy en día con más razón, ¿verdad? Bueno, algunas definiciones de la limpieza de los componentes que se utilizan dentro de la fisioterapia para higienizar, ¿sí? Les dejo acá para que tengan a mano. La limpieza de los equipos. Para la limpieza del equipo de fisioterapia se debe seguir las recomendaciones de la casa fabricante también, ¿verdad? Obviamente. Pero en particular estaremos desarrollando hoy las limpiezas generales de cada agente físico, ¿verdad? Pero también debemos de seguir las indicaciones que cada aparatología trae consigo en su manual de instrucciones. Normalmente en la última hoja del manual de instrucciones tenemos los que son los agentes físicos, o sea, los que son los métodos de limpieza de los agentes físicos. Pero para que tengan una idea, estaremos abarcando cómo realizar las limpiezas de los equipos. Obviamente, ¿para qué? Para que el equipo sea más duradero, también por higiene, y hoy en día que se requiere mucho más aún para no infectar ni contaminar el ambiente y mucho menos al paciente, ¿verdad?
Entonces, la limpieza es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que pueden preservar bacterias al oponerse a una acción de biodegradabilidad de las soluciones antisépticas. Usualmente utilizamos para desinfectar el hipoclorito o sea, normalmente conocido como el cloro, ¿verdad? Que es un desinfectante que se encuentra entre las más comunes, las más utilizadas. Las más utilizadas, estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos y por ende por tal se utiliza para desinfectar los equipos de fisioterapia. También algunas definiciones para que vayan viendo la definición de microorganismo, como sabemos, es cualquier organismo vivo. Sí, Profe, tu diapositiva no pasa. no pasa, en serio, amigo, y No. vayamos. Ok, bueno. Voy a aceptar a un compañero y volvemos. ¿Qué tal ahí? ¿Se puede visualizar? Sí, el microorganismo está. Sí. Como les decía, acá tienen hay unas definiciones, ¿verdad? De microorganismo, del medio de transmisión, de los procedimientos, de los materiales que se utiliza para desinfectar. Como sabemos, los microorganismos son organismos vivos de tamaño microscópico que incluyen bacterias, virus, levaduras, hongos o algunas algas y protozoos. Esos son los microorganismos que pueden em, infectar, contaminar el agente físico y por el agente físico al paciente o al mismo terapeuta, ¿verdad? El medio de transmisión, mecanismo mediante el cual el agente infeccioso pasa del reservorio al nuevo huésped, puede ser de forma directa o a través de vectores. Como mencionamos, puede ser en forma directa o por medio de los agentes físicos que nosotros utilizamos dentro de la fisioterapia. La desgerminación es el procedimiento mediante el cual se disminuye el volumen del microorganismo de una área a través del barrido mecánico utilizado con agua y jabón. La técnica de asepsia son los distintos procedimientos que se utilizan para conservar la ausencia de gérmenes patógenos en el cuidado del paciente y el manejo de equipos y materiales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer una asepsia, que sería el proceso de destrucción de microorganismos que se encuentren ya sea en los materiales que utilizamos, agente físico o que se encuentre directamente con la piel, directamente en la piel, ya sea de ustedes mismos, terapeutas o de los pacientes. El ejemplo de efectividad de desinfectantes de bajo nivel, lo que nosotros utilizamos para las desinfecciones, para que tengan una idea de los compuestos que son clasificados en medio, bajo o alto agente en desinfección, ¿sí? Lo que se utiliza dentro de, ya sea dentro de la fisioterapia para las desinfecciones son las que tienen un nivel de desinfección intermedia a baja y también se utiliza en algunos casos esterilizantes químicos también, para que tengan una idea. Bueno, el equipo de combo monocromático eléctrico, este sería el electroestimulador o más bien conocido como la electroanalgesia o la electroterapia. Se va cambiando mi vía. ¿Sí? No, profe. No, profe. Ok.
Qué raro. Anteriormente no pasaba eso. Pero ahora voy a tener que cerrar y desconectar la presentación y volver a compartir. Ahí estaremos compartiendo. Ahí, ¿qué tal se ve? ¿Se puede observar? Ahí sí. Sí, bueno, como les digo, la electroterapia, ¿conocen? Pregunto. Ah, ¿conocen el agente físico de la electroterapia? Rodrigo, Milagros, Elena, ¿conocen el equipo de la electroterapia? Sí, Sí, ok. Más o menos, profe. No me estoy Más, acordando, no, pero me voy acordando. ok, bueno. Hoy haremos todo teóricamente. La próxima clase, si es que ya se libera la restricción horaria, vamos a utilizar el laboratorio para que puedan conocer físicamente lo que son los agentes físicos, los que contamos, con los cuales contamos ahí dentro del laboratorio. Y por ende también vamos a hacer una clase más práctica, más dinámica. Hoy, por ejemplo, estaremos dando todo acerca de la limpieza, del mantenimiento, ¿verdad? Que se le debe realizar. El mantenimiento técnico, obviamente, lo debe realizar un profesional, ¿verdad? Un técnico. Pero el mantenimiento diario, la limpieza diaria, sí nos compete a nosotros utilizar, desinfectar cada patología después de utilizarlo y esos procedimientos también. Entonces hoy vamos a abarcar todo lo que es la parte teórica y Dios mediante el próximo miércoles ustedes estarán demostrando todo lo aprendido teóricamente, prácticamente, ¿sí? Así que presten atención cómo se limpia, cómo se mantiene, qué materiales se utiliza para desinfectar o para limpiar un agente físico o los electrodos de un agente físico o ya sea las camillas y demás. Ahora, entonces es algo que deben de manejar y deben de conocer. El agente físico de la electroterapia, em, tenemos una breve definición de cómo limpiarlo, ¿verdad? Se limpia con un paño limpio, sin pelusas, humedecido con agua y jabón, suave, antibacteriano. Si se necesita una limpieza más estéril, utilice el paño húmedo con un limpiador antimicrobiano. ¿Sí? Esto sería para el agente físico de la electroterapia, electroestimulador también conocido como electroestimulador y como electroanalgesia. O sea, el agente físico de la electroterapia tiene dos fines, que son estimulantes de la musculatura y también que son eh, electro, que tiene el efecto de la electroanalgesia. Ok, bueno. Para limpiar los cables también se deben tener bastante cuidado, ya que los cables muchas veces se enredan, se ensucian, ¿sí? Y estos conductos también se limpia con un paño limpio, sin pelusas, ¿sí? Para no formar ácaros, para no formar microbacterias. También se limpia con un trapo húmedo, con jabón suave, antibacteriano, ¿sí? Los electrodos, más adelante tengo una imagen y ahí se va a ver mejor. Los electrodos son los que están directamente en contacto con la piel, ¿sí? Son electrodos de goma, ¿sí? El material que van a estar viendo también del laboratorio. Y estos electrodos se limpian
¿Me escuchan? No, profe. No, profe. Sigue en en la misma vía Sí, en el mismo. de Sí, electro, sí. profe, en el PowerPoint 7 está. Ok, como estaba diciendo que los cables también se limpian con un paño húmedo sin pelusas. Los electrodos que van en contacto con la piel del paciente em, se limpian con alcohol de isopropilo que tenemos en el laboratorio y van a poder identificar. Y también se utilizan esponjas que son para hacer contacto con los electrodos. A veces se utiliza, dependiendo del aparato, de la aparatología, se utiliza las esponjas o directamente se hace contacto con un gel de contacto que utilizamos dentro de la fisioterapia, que es el gel de ecografía, de hacer ecografía. Estas esponjas también se limpian con el mismo agente. El cabezal, ahora hablamos del ultrasonido. El ultrasonido es un agente físico que emite unas ultrasónicas que va directamente en contacto con la piel también. Este ultrasonido se limpia cada vez que se utiliza en contacto con la piel. Una vez que le quitamos a un paciente de contacto, se higieniza, se limpia. También es indicado con el jabón antibacterial y agua, ¿sí? Y con un paño siempre, ¿verdad? Pero también es factible desinfectar con el hipoclorito, ¿sí? Que es el agente, el componente que tiene en cloro, y también con 70% de alcohol también se utiliza. Usualmente nosotros en el laboratorio utilizábamos más lo que es el alcohol, ¿sí? Pero lo indicado es con lo que estamos dando acá seguidamente, ¿verdad? El cloro o las esponjas, o sea, toallas sin pelusas con jabón antibacterial y agua. Bueno, el cabezal, como dije, el cabezal del ultrasonido siempre se debe limpiar cuando colocamos a un paciente y luego a otra sesión con otro paciente, ¿sí? O de un área para otra área también. Los tanques, en tanque de paquetes no se debe limpiar en el tanque de paquete con cloro ni con ningún otro con características químicas similares. No limpiar la unidad con cepillos, ¿sí? No limpiar con cepillos de fibra metálica o con cepillo de acero de carbono. Se debe realizar la limpieza periódicamente, semanal, pero como les dije, el ultrasonido y el agente físico el cabezal del ultrasonido y los electrodos en la electroterapia diariamente se limpia antes de utilizar por otro paciente. También utilizamos bandas para sujetar ya sea electrodos o los solenoides que se utiliza con el agente físico del campo magnético. Esta banda también se limpia. Se limpia el polvo de las superficies de la cinta de andar, especialmente las barandillas y consola electrónica, con un paño de toalla húmeda. Siempre eh, siempre con el cloro, ¿sí? No utilice disolventes, utilice una aspiradora para aspirar cuidadosamente alrededor de todos los componentes visibles, ya sea la cinta y ya sea los sujetadores que se utilizan para la electroterapia o o para para el campo magnético, para sujetar los solenoides. Pueden ver la siguiente vía. No, profe. No. Ok, voy a
Intentar. Ahí. ¿No? Todavía. Un cuadro no ven. No. En el 7 se quedó. Ok. Ahí pueden ver. Ahí sí. Ok. Bueno, acá en este cuadro podemos visualizar el instrumento a utilizar, ¿verdad? Que sería el agente físico, la limpieza, el material, la frecuencia del cual se debe de desinfectar, limpiar, las observaciones y el responsable. Bueno, si nosotros tenemos nuestra propia clínica y no tenemos un auxiliar, pues nosotros mismos limpiamos, ¿verdad? Pero si tenemos un auxiliar, cada material se subdivide de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? El ultrasonido, por ejemplo, por como del cual les hablé, se desinfecta por un paño húmedo con el agente, con el material, con el desinfectante, que sería el cloro, con un paño húmedo, sin pelusas, desinfectar cada vez que se utiliza, o con un paño y con 70% de alcohol y desinfectar el cabezal del ultrasonido. Y no solo el cabezal, también se limpia todo lo que es la parte material del agente físico, ¿sí? Con un paño húmedo, ya sea la parte de cristal o ya sea la parte de material, ¿sí? Se desinfecta con esto. La frecuencia todos los días. La observación se realiza la limpieza de las partes externas del equipo con una compresa húmeda, con jabón enzimático también se puede limpiarlo disuelto con agua. Después con una compresa húmeda con agua se retiran los residuos del jabón. Como le dije, se puede utilizar el jabón antibacterial disuelto en agua o también directamente alcohol en el paño o el, el cloro directamente en el paño y proceder a la limpieza. ¿Verdad? El responsable de limpiar el agente físico sería el terapeuta. ¿Verdad? Para que tengan idea también, no solo el agente físico, también utilizamos muchos elementos para rehabilitar, ¿verdad? Una de ellas es las almohadillas que suelen ver, ¿verdad? Están el que es el cilindro, que es que se utiliza para acomodar el área a tratar, ya sea debajo de la rodilla o ya sea debajo de la cervical, ¿sí? Se acomoda de acuerdo a la necesidad. Y también tenemos la almohadilla, otra almohadilla que es la cuña, que tenemos también en el laboratorio y van a estar viendo físicamente también cómo es, ¿verdad? Estas almohadillas se desinfectan con jabón enzimático todos los días al finalizar la jornada, ¿sí? Más bien hoy en día por el tema del virus y demás, se desinfectaría cada que un paciente lo utilice, ¿sí? Utiliza todo un paciente y posteriormente ya se desinfecta las almohadillas, ya sea la cuña o el cilindro. La observación es ver el proceso de desinfección en protocolo presente, ¿sí? El responsable sería el auxiliar de fisioterapia que, si es que tenemos auxiliar, súper bien, pero si no tenemos auxiliar, nosotros mismos nos encargamos de higienizar todo, ¿verdad? Luego, seguidamente, ven el siguiente cuadro, ¿sí, no? Sí, profe. Tenemos el electroestimulador, que sería la electroterapia. También se desinfecta en un paño húmedo, ¿sí? Todos los días o
todas las veces que dejamos de utilizar por un paciente seguidamente por otro paciente. Se realiza la limpieza de las partes externas del equipo con una compresa humedecida con jabón enzimático disuelto de agua. Después, con una compresa humedecida con agua, se retiran los residuos del jabón. ¿Sí? Esta limpieza más profunda, por decirlo así, ¿sí? Sería al culminar el día laboral, ¿verdad? Se desinfecta como se debe. Pero cada vez que utilizamos por un paciente, también se limpia para no contaminar microorganismos, ¿verdad? Directamente con la piel, ya que van conectados con el paciente. Entonces, cuando limpiamos, así cada vez que cambiamos, o sea, usamos por otros pacientes, sí, podemos limpiarlo con un paño húmedo de cloro o de alcohol de 70%. El encargado de esto es el fisioterapeuta, ¿verdad? El láser también es otro agente físico. También se limpia con paño húmedo, de acuerdo al protocolo, como mencionamos, todos los días. Y va lo mismo para estos 3 equipos que estamos mencionando. Se limpia cada vez que se utiliza por los pacientes. Y al finalizar el día sí se hace una limpieza más, debería hacer una limpieza más profunda del equipo, ya sea con el jabón enzimático o antibacteriano, con agua, después eh, retirar los residuos con agua nuevamente, ¿sí? Eso sería al finalizar el día, pero seguidamente si utilizamos por varios pacientes, obviamente cada vez que culminamos con un paciente, desinfectar y volver a utilizarlo. El encargado sería el fisioterapeuta de realizar esto. Las camillas se limpian con paño húmedo, con hipoclorito, ¿sí? Que es el cloro, todos los días. El proceso de desinfección en el presente protocolo es el limpiar sobre la superficie de las camillas, ¿sí? Con el cloro más paño húmedo, ¿sí? El responsable de esta limpieza sería el auxiliar fisioterapia o nosotros mismos, ¿verdad? Luego tenemos a esto, está más, no es una agente física, ¿verdad? Pero sería una estantería de 2 niveles, o sea, donde mantenemos nuestros agentes físicos, donde mantenemos nuestros elementos de trabajo, ¿verdad? Se limpia con un paño húmedo y también con hipoclorito todos los días, debería de ser. Y el encargado, el auxiliar en fisioterapia. Los tanques de parafina se limpian también con paño húmedo los sábados y sacan. Pero debería de ser por ejemplo, o sea, cada 8 días limpiar, desinfectar profundamente lo que es el tanque. Es un tanque de parafina. En el laboratorio no tenemos poco. Usualmente la parafina se utiliza poco realmente en estos tiempos. Se utiliza escasamente, pero para que tengan una idea, ¿verdad? De cómo hacerlo, cómo limpiarlo. También debería estar a cargo de limpiar el auxiliar del fisioterapeuta. También dentro de la agente física tenemos los tanques a remolino, que también se utiliza muy poco. Hoy en día se utiliza más la hidroterapia, ¿verdad? Anteriormente se utilizaban tanques de remolinos con fines terapéuticos, ¿verdad? Pero hay algunos centros que aún disponen de estos tanques, ¿sí? También se limpian con hipoclorito todos los días después de utilizar por cada paciente. Las máquinas del gimnasio también, esto ya no compete a lo que es los agentes físicos, pero sí compete a lo que es los materiales que utilizamos dentro de la fisio para rehabilitar, ¿verdad?
sería la mecanoterapia, que son los materiales que utilizamos ahora con fines terapéuticos, las máquinas de gimnasio, colchonetas, balones. Estos sí se limpian con alcohol glicerinado o con alcohol de 70% todos los días según el protocolo, pero hoy en día por el virus este protocolo se altera totalmente. Cada agente físico, cada material que esté en contacto con pacientes, con el paciente, debemos de desinfectarlo después de culminar, después de utilizarlo todo, para que el próximo paciente pueda utilizar o sea, pueda utilizar ya desinfectado el elemento, ¿verdad? Em, Posteriormente, o sea, todo esto deben llevar en cuenta y ya grabarse, ¿sí? Porque dentro de las prácticas, estos son uno de los protocolos que estaremos cumpliendo para tratar a los pacientes, ¿sí? En el aseo, la bioseguridad, sobre todo hoy en día, en nuestros días, está más que exigido por nosotros los profesionales. Entonces debemos de tener en cuenta y proceder a ello. Ustedes ahora ya saben, ¿verdad? Están conociendo los protocolos de limpieza, cómo deben limpiarlo, que cada agente físico, cada material se debe limpiar después de utilizar en X paciente, seguidamente otro paciente. Entonces ya va a ser más fácil porque muchos alumnos van y, y esto hace parte de nuestro trabajo, ¿sí? Muchos capaz nos animan a limpiar o no quieren limpiar, pero es justo y necesario y hace parte de nuestro trabajo. Más aún en esos donde ven que los fisioterapeutas deben realizarlos, los que tenemos contacto mismo con el agente físico, con las aparatologías, es nuestro deber limpiarlo, ¿sí? Ya posterior, si tenemos auxiliares, sí le mandamos limpiar lo que son las cosas en las cuales tenemos menos contacto, ¿verdad? Pero dentro del laboratorio, en sus prácticas, sí o sí deben de manejar estas limpiezas y sobre todo aplicarlas en todo, ya sea hablando higiénicamente, em, el protocolo que debemos de seguir, ¿verdad? Que es un protocolo, tenemos el Ministerio de Salud ha proveído un protocolo para fisioterapeutas para tratar a pacientes. Ese protocolo, una vez que ustedes o antes que vayan a la práctica, deben de manejar también. Y también estos protocolos que son de mantenimiento, desinfección de los agentes físicos, de los materiales que se utilizan como balones, como las compresas de termoterapia, que son las bolsas calientes o las bolsas frías, ¿sí? Y limpieza general del área de terapia física cada 15 días, todo el personal que elabora el servicio, ¿verdad? Eso sí no son obligados dentro de la práctica, ¿verdad? O sea, todo el local, todo en el área de terapia, ¿verdad? Pero sí todo lo que utilizan, sí todo lo que va en contacto con ustedes y sus pacientes, ¿verdad? En general, los agentes físicos se limpian todos los días se deben limpiar con el cloro hipoclorito, ¿sí? O con en alcohol 70%, ¿sí? Con un trapo húmedo sin pelusas. Y asearlo más profundamente después de finalizar el día, ¿verdad? Como vimos, ya sea con jabón desinfectante, antibacterial o antiséptico. Utilizar jabón, enjuagar, retirar el residuo, eso sería ya al finalizar el día.
una desinfección más profunda. Y cada vez que utilizamos un agente físico, limpiarlo, ya sea con el alcohol de 70% o el hipoclorito de cloro, hipoclorito cloro ahora, con paño húmedo. Es muy básico, deben de manejarlo, sí, deben de manejarlo. Y la próxima clase estaremos viendo más a fondo físicamente cómo se desinfecta, cómo se limpian, los cuidados también que se debe tener, porque, o sea, no se debe hacer bruscamente. Hay agentes físicos, los cables de la electroterapia son muy frágiles muchas veces. Se toca mal, se limpia mal, ya se le debe llamar al técnico, ¿sí? Un tiempo tuvimos muchísimos problemas en eso porque los cables cada vez que se limpiaban, ¿qué pasa? Se soltaban y debíamos de llevar varias veces o sea, venía el técnico a llevar nuevamente. Y todos esos cuidados para evitar, obviamente también se debe tener tales precauciones. Se ve la siguiente diapositiva. Pueden verlo. Sí, profe. Sí, las estrategias de seguridad de los pacientes en la atención de fisioterapia. Las Sí. estrategias de seguridad. Primeramente hablamos de la asistencia técnica, ¿verdad? Que debe hacerlo un asistente técnico, ¿verdad? De la casa donde compramos donde compramos el equipo, ¿verdad? Y luego abarcamos la limpieza que se debe realizar a cada agente físico, también la limpieza que se debe realizar los materiales que se utiliza dentro de la rehabilitación. Y ahora vamos a abarcar las estrategias de seguridad de los pacientes. ¿Sí? Estas estrategias de seguridad debemos de tener en cuenta con los agentes físicos. ¿Sí? Primeramente, la prevención de las fallas de los equipos o instalaciones con la que se evita los paros, gastos imprevistos. Esto sería llevar al mantenimiento, usualmente cada aparato en manual también, el manual de cada aparato se recomienda o se identifica o se visualiza que cada tanto debe ir al mantenimiento. En general, las aparatologías deben de ir cada 6 meses a mantenimiento para que tenga más vida útil, ¿verdad? Para que funcione más tiempo. El agente físico cada 6 meses. Muchos comprando de tal casa o de tal lugar, ya asesoran en lo que sea la asistencia técnica, lo que es también el mantenimiento y demás. Pero, o sea, es recomendable hacer cada 6 meses, pero usualmente se hace cada un año, ¿sí? O muchos hacen cada vez que se descompone. Hasta el último estado lo utilizan a sus aparatologías y una vez que está fallando, ahí lo llevan al mantenimiento ahora. Pero como mencioné, para que su vida sea más útil, o sea, más larga, duradera, el equipo debe ir periódicamente, mínimamente una vez al año, ¿sí? Y si es que le dan garantía y demás, mantenimiento tales meses, deben aprovechar y llevarlo en cada 6 meses para la revisión para el mantenimiento de la aparatología, ¿verdad? ¿Siguen viendo mi vía? No, profe. No, sí. No, profe. ¿Quién está viendo el partido? Milagros, eres tú. Estás viendo partido No, profe, yo no veo esas cosas. con tu Yo, clase de profe. introducción. Yeah.
Se puede retrasar el plazo del partido. Pregunta. Escucho nomás, no estoy viendo. Y a mí me escuchan. Sí, escucho. Esto ya teniendo la clase. Solo escucho nomás por si entra gol. Ah, está bien. Bueno, ahí se puede visualizar ya. Se ve mi vía positiva. No, profe. No, aún no, profe. Qué raro. Uy. Ahí, ¿qué tal? ¿Ya? Ahí sí, profe. Bueno. Ok. La estrategia de seguridad del agente físico para la atención con fisioterapia sí es llevar el mantenimiento mínimamente una vez al año o cada vez que sufra alguna alteración, sí. Obviamente cuando no emite bien, ya sea el agente, ya sea la electro, ya sea el ultrasonido, ya sea el campo magnético, se debe de llevar. Luego, también de las estrategias de seguridad y beneficio, por decirlo así, también es la reducción de la cantidad de repuestos, reserva, el buen estado de los equipos e instalación durante la vida útil, utilización, planificación del recurso humano, la seguridad que éste brinda al proveedor y al paciente, ¿sí? La reducción del riesgo de dañar a pacientes, operadores o visitantes, minimizar el tiempo fuera de funcionamiento, evitar reparaciones excesivamente costosas al proveedor, mantenimiento a intervalos periódicos. Obviamente, si es que llevamos el mantenimiento, eh, será un costo más accesible, ¿verdad? Pero una vez que tiene algunas fallas o ocurre algún percance, ¿verdad? Con el agente físico, ya varía el coste también de la reparación o del mantenimiento ahora. O sea, ya sería un costo de reparación, ya no sería un costo de mantenimiento, ¿sí? Prolongar su vida el equipo, ¿verdad? Corregir problemas de operaciones menores antes que ellos resulten en fallas mayores y cumplir con los códigos estándares y regularizaciones a las recomendaciones rigurosas de los fabricantes. ¿Sí? Sería seguir las normas de seguridad de la aparatología para, de seguridad para proteger al paciente y a nosotros mismos, ¿verdad? El ultrasonido, el procedimiento para la estrategia de prevención de seguridad. Se puede ver mi cuadro, el cuadro que está. No, profe. No, corro. Vamos a intentar una vez más. Se puede visualizar ahí. Sí. Ahí sí. Bueno, esta sería la estrategia de seguridad del paciente de nosotros mismos. Cuando utilizamos el agente físico del ultrasonido, ¿sí? Se le coloca al paciente en posición cómoda. Esto en general. Cada vez que llega un paciente de por sí, le pedimos al paciente que se acomode de una forma cómoda, ya que el paciente se quedará como unos minutos, como 40 o 60 minutos máximos
en una posición, entonces el paciente debe estar en una posición cómoda. También seguidamente hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Primeramente, tipo, en saludar al paciente, en acompañarlo hasta el box, se le examina y todo demás, ¿verdad? Eso ya es un punto y aparte, pero sí se le pide al paciente que se ponga en una posición cómoda. También se le explica al paciente el método o la gente que se le va a aplicar, ¿sí? Por ejemplo, el infrarrojo, la lámpara infrarroja, el paciente va a sentir calor en la zona en que se le aplica y explicarle el método. Bueno, señora, te estaremos aplicando el agente físico del infrarrojo. Este aparato va a emitir calor, así que no te preocupes, vas a sentir calor, pero va a ser moderadamente de acuerdo a tu tolerancia, hasta donde toleres, sin que te cause un efecto adverso o un daño adverso, ¿sí? Se le explica al paciente el método que se le va a utilizar para que esté al tanto, para que no se asuste. Lo mismo pasa con la electroterapia. Muchos no le explican a sus pacientes que una corriente va a estar estimulándole la musculatura, que va a sentir un estímulo o que va a sentir una corriente de analgesia en la zona a tratar. Y el paciente que pasa se asusta. ¿Por qué? Porque no se le explica el método a aplicar, ¿verdad? Entonces es más que importante explicar el procedimiento, el método, el agente físico y, ¿por qué no?, el fin también. Muchos pacientes sí preguntan, ¿y para qué este sirve? ¿Para qué este sirve? Y hay que explicarle los beneficios, hay que explicarle el procedimiento, qué va a sentir, qué efecto le va a causar, ¿sí? Posteriormente, elegir el método terapéutico, técnica de aplicación, obviamente después de evaluarlo, ¿verdad? Una vez que se le evalúa al paciente, ahí se le elige la técnica adecuada, el método adecuado que se le debe aplicar, ya sea con sus indicaciones y con sus contraindicaciones, ¿sí? Se debe eliminar grasa cutánea rasurada del área, perdón, de, del tratamiento si es necesario para facilitar el recorrido del cabezal por el área de tratamiento. En este punto se debe de desinfectar realmente el área a tratar. Y se puede desinfectar con alcohol en gel, que sí se utiliza también dentro del laboratorio, con papel de mano. Nosotros usualmente desinfectamos así el área a tratar. Supongamos que tratamos una rodilla derecha, aplicamos alcohol en gel sobre un papel de mano y desinfectamos el área en donde vamos a tratar. ¿Para qué esto? Para que muchas veces, o sea, el cuerpo mismo por sí expide sudor, expide muchas veces oleosidad, expide tal material, ¿verdad? Entonces se debe de limpiar, desinfectar. ¿Para qué? Para que se pueda hacer contacto con la piel, ¿sí? Para que no haya una interferencia entre la piel y el agente físico que nosotros queremos transmitir, que queremos utilizar con fines terapéuticos para el área, ¿verdad? Entonces se debe desinfectar el área, limpiar. Muchas veces también se hace por ejemplo, hacemos un masaje descontracturante en la zona de la espalda, se utiliza aceite, se utiliza crema y posteriormente queremos utilizar un agente físico, sí o sí se debe desinfectar, limpiar, asear bien el área, retirar bien lo que es ya sea la crema o ya sea el aceite, retirar bien y luego proceder al agente físico. ¿Qué más? En la aplicación del medio de contacto se debe utilizar gel, esto hablando del ultrasonido.
sin burbujas de gas incoloro, químicamente neutro, no irritante, un recipiente con agua o un guante con agua sin burbujas. Bueno, existen dos tipos de aplicación del ultrasonido. Se puede hacer directamente con la piel, ¿sí? O puede ser indirectamente, ¿verdad? Em, la, Directamente lo hacemos por un medio de contacto que el gel que utilizamos. El gel debe ser neutro, no debe tener químicos, no debe irritar, que se consigue en la farmacia. Ahora utilizar el gel que es para ultrasonidos. Wow. Esa es la primera manera de hacer contacto. También se utiliza de la siguiente manera. em, el ultrasonido se puede utilizar no directamente, sino por medio de un guante, ¿sí? ¿Se entiende? Indirectamente aplicar el ultrasonido, o primeramente aplicar, supongamos que vamos a llegar a una articulación que es muy pequeña, entonces el ultrasonido no puede, el cabezal del ultrasonido no llega a lo que es la articulación de la mano, supongamos. ¿Qué pasa? En esos casos se utiliza de forma indirecta. Preparamos un recipiente con agua o guante, dice, pero supongamos preparamos un recipiente con agua, se introduce la mano dentro del recipiente y el cabezal del ultrasonido se pone en contacto con el agua, no con la mano, ¿sí? A eso quiero llegar, que no es directamente, sino que el primer contacto que tiene es con el agua y posterior las ondas ultrasónicas van penetrando eh, en el lugar a tratar, en este ejemplo que estoy comentando, que sería la mano, ¿verdad? Ese es un procedimiento indirecto que se utiliza así en áreas pequeñas o cuando hay úlceras también se utiliza así para que el cabezal del ultrasonido no esté directamente en contacto con la úlcera o con alguna cicatriz, ¿verdad? Y lo mismo se puede hacer con un guantes. El guantes se le carga el agua o puede ser un globo, se le carga agua y el cabezal del ultrasonido se aplica por encima del globo o guante, ¿sí? Y el guante se pone por encima, supongamos, de la mano nuevamente y hace un contacto indirecto, pero la gente va llegando también a la mano, solamente que no es un contacto directo mismo, ¿sí? Que sería un contacto más indirecto. Luego se conecta el equipo de la toma de la corriente, ya sería como prender el equipo. Se enciende el equipo. Usualmente las mayorías de los equipos para encender tienen la opción en la parte posterior del equipo. Ahora se enciende, se selecciona la pantalla LED o ya sea cualquier tipo de pantalla. Ahora se selecciona la frecuencia, se selecciona el modo de emisión que vamos a ir viendo más adelante, pero este sería el protocolo para los cuidados, ¿sí? Los fines, las indicaciones, las contraindicaciones, vamos a ir desarrollando más adelante, ¿sí? Entonces, también aplicar un medio de transmisión en ultrasonido sobre el área a tratar suficientemente para que no haya aire en el transductor y en el área de tratamiento o para la aplicación del ultrasonido indirecto. Colocamos el área a tratar en un contenedor con agua, como estuve explicando, y sin burbujas ni nada, si es que aplicamos en guantes. Se selecciona la dosificación adecuada para el tratamiento. Dosificación, frecuencia, emisión, modo, pulsado continuo. Eso vamos a ir desarrollando más adelante, ¿sí? Esto es solo para que tengan una idea de cómo, de los cuidados, de cómo, de las estrategias
que debemos de utilizar, el protocolo a utilizar para evitar, para evitar accidentes o daños al paciente o a nosotros mismos. El cabello basal se desliza sobre la superficie del objeto del tratamiento al mantener todo momento en contacto con la piel. Es muy importante que se mantenga en continuo movimiento. Eso es un punto muy importante también en el ultrasonido. Creo que por acá tenemos la foto. Se ve ahí, ven la imagen. No, profe. No. Bueno, vamos a salir y volver a entrar. Se puede ver. Sí. Se ven tus Word. No, creo que no se ve el PowerPoint. Ok. Nada. No. No, profe. No. Qué raro. No me estaba posando. Ahí, ¿qué tal? Sí. No. Ahora sí, profe. Uy, Bueno, como les comentaba, en la imagen que ven acá es un ultrasonido estándar, ¿verdad? Hay diferentes tipos más antiguos, más avanzados, ¿sí? A ver, sí, a lo que quería llegar es que para que tengan una idea, este es el cabezal del ultrasonido. ¿Se ve mi clic ahí sobre el cabezal? sí, profe. Sí, bueno, este es el cabezal. Eh, el cual está directamente con nuestras manos, nosotros agarramos, ¿verdad? Y tiene un cabezal que poco nada se ve, ¿verdad? El que está directamente en contacto con el paciente. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una emisión, ya sea de una emisión continua o pulsado, y si dejamos una parte, la emisión puede quemar al paciente, puede ocasionar daños al tejido? Entonces, uno de los cuidados también que se debe tener es que el ultrasonido debe estar en movimiento constante. Con eso no quiero decir que el movimiento debe ser rápido y constante. Y el movimiento debe ser ni tan lento porque puede quemar, pero también no debe de ser muy rápido, ¿sí? Entonces, se aplica al área a tratar con movimientos regulares, vamos a decir, ni muy rápido ni muy lento, ni muy rápido porque el efecto, o sea, va a penetrar el mecanismo de acción, pero no centradamente. No se debe realizarlo muy rápido. Y si realizamos muy lento, hay posibilidad de que el cabezal pueda quemar, pueda dañar al paciente. En los equipos modernos, cuando no se conserva un 80% de la superficie del cabezal en contacto, el mismo se desconecta automáticamente. Cuando no tenemos contacto directo con el equipo, ¿qué pasa al equipo mismo? O sea, a los equipos más actuales, más modernos, te avisan y paran de por sí, ¿verdad? Y también cuando utilizamos en contacto con el gel, si es que falta gel, si es que ya el gel se está absorbiendo todo, el mismo equipo también para porque se sobrecalienta más sin tener contacto con el gel.
Entonces, de por sí el equipo, los más modernos ya avisan eso. Entonces, si te avisa o le aplicas más gel de contacto, se vuelve a aplicar, ¿verdad? Pero hay aparatos que no avisan, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar? Se le puede dañar, lesionar al paciente. Bueno, se debe prestar atención en todo momento al paciente, a la reacción del paciente, consultarle, preguntarle si es que siente algo raro, si está muy caliente, si molesta, si causa dolor, todo ese seguimiento debemos de dar al paciente. El área total de tratamiento no debe ser mucho mayor a 15 centímetros. No vamos a aplicar el ultrasonido en toda una pierna en 3 minutos. Obviamente no, ¿verdad? Y el área que vamos a tratar, supongamos, tratamos el abdomen con ultrasonido. No debe ser de mayor de 15 centímetros el área que estamos tratando, ¿sí? No debe ser mayor a 15 centímetros y se trabaja por áreas, ¿sí? Trabajamos 4 a 8 minutos por área, dependiendo del área. Si es muy pequeña, trabajamos 4 a 5 minutos por área con el ultrasonido, pero si agarramos más áreas, más espacio, o sea, mayormente la piel, como unos 15 centímetros, trabajamos más minutos, ¿sí? Pero serían hasta 15 minutos, en 15 centímetros. Más que eso, no es recomendable. Es importante vigilar la sensación del dolor, que siempre señala una sobredosis y el peligro de daño tisular, ¿sí? Por ende, eso sería si es que programamos mal o si dosificamos mal la frecuencia e intensidad del ultrasonido. Ahí sí el paciente va a manifestarse y va a sentir molestias. Es importante la limpieza del área del tratamiento, como mencionamos, limpiar el área a tratar y limpiar el cabezal al finalizar la sesión. Documentar la intervención nos menciona, ¿verdad? Y sí, todo se debe documentar y todo documentamos en la ficha del paciente. Un procedimiento que se le aplicó al paciente, ultrasonido, en tal sesión se documenta ultrasonido y con qué fin. Analgésico o un fin antiinflamatorio o un fin de regeneración. Se especifica con qué fin se le aplicó al paciente, ¿verdad? Pueden ver la imagen. No, profe, la imagen antigua no está. Ay, qué cosa, che. Están ahí. Están 1, 2, 3, 4, 5. Ya vamos finalizando, ya sí. Ya estamos 1 hora. Bueno. Voy a compartir nuevamente. Voy a desanclar y anclar otra vez mi contenido. Quiero saber si están ahí. Quiero saber si le están dando seguimiento. Sí. Milagros. Rodrigo. Sí, profe. Sí, profe. Romina, ¿estás ahí? Sí, profe. Romina. Sí, profe. Elena ya habló. Alicia. Les voy a controlar cada tanto porque seguro se van a dormir o a ver otra. Alicia, ¿estabas por ahí? Parece que no está Alicia. A ver, tengo 5 alumnos nomás. Ya.
¿Qué pasó de sus compañeros? Y algunos te avisaron en el grupo, profe, que no iban a poder asistir. No sé, los demás. Mm, falta Iván, falta Antonio, Hola, profe. hola Alicia. ¿Dónde te fuiste? Estaba en el baño. Bueno, te vamos a disculpar entonces. A ver quién falta. Falta Iván. Iván se conectó y se desconectó. Antonio, falta. ¿Cómo se llama el que era el delegado anteriormente? ¿Cómo se llama el compañero de ustedes? El que era delegado. Él también falta. Bueno, vamos a dar seguimiento, sí, para no extender tanto la clase. Ahí pueden ver ya mi pantalla nuevamente. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, estos son los que están, o sea, los materiales utilizados con el ultrasonido, ¿verdad? Con el agente de ultrasonido, que es el gel, eh, que son papel de mano para limpiar, obviamente, limpiar el área, porque posteriormente se queda con gel de contacto. Guantes también que se pueden cargar el agua para hacer un contacto indirecto con el efecto del ultrasonido, y también el recipiente que se suele utilizar para hacer contacto indirecto. El ultrasonido que ya vimos. Acá está una imagen de cómo se aplica. ¿Ven? El modo de aplicación. Directo e indirecto. ¿Pueden ver? ¿Dónde hay el guante azul, profe? No. ¿Dónde hay? ¿Dónde está el ultrasonido en contacto con la piel? Ah, No, no, profe. no. Está en el diapositiva 17, se quedó. Socorro. ¿Qué está pasando? Conmigo nomás tienen problemas, sí. No, o sea, no, profe. Con los demás también ya llegamos a tener problemas así. Con los demás profesores. Bueno, qué raro. Bueno, ahí se ve. Sí, ¿no? Sí, Sí, profe, se ve ahora. Bueno, que podamos ver el contacto directo que nosotros realizamos con el ultrasonido. Este sería el cabezal y va directamente aplicado con el gel de contacto, ¿verdad? Gel de contacto sobre la superficie de la piel y luego ya el cabezal del ultrasonido ahí. Es el método directo. Luego tenemos el método indirecto, que sería bajo del agua o con guantes también, como le mencioné. Acá mismo se puede ver. Eso fue acá. Se observa en un balde de agua, ¿verdad? Sumergido la mano y el cabezal del ultrasonido directamente por el agua, no directamente con la mano. ¿Sí? Eso sería para llegar mejor a esas zonas articulares, también se utiliza cuando nos encontramos con úlceras, con lesiones cutáneas, porque el fin del ultrasonido también es acelerar el proceso de cicatrización. Entonces, en esas indicaciones podemos utilizar con este método, que es indirecto, y la forma directa si es que no tenemos, si el área es grande, si se puede llegar bien con el cabezal, todo bien, se utiliza de forma directa, ¿verdad? La crioterapia. ¿Se ve?
No, profe. No. Me digan que no. Bueno. Mm, bueno. Ahora, Ahora sí, profe. bueno, seguimos con la crioterapia, algunas formas de aplicar las estrategias de seguridad en general para los agentes físicos. El procedimiento es retirar las joyas, los metales o monedas que tengan que pueda hacer interferencia con el agente físico. Y también dentro de la hidroterapia, ¿verdad? Se extrae todas las joyas del paciente, todo metal que pueda hacer interferencia, extraer la bolsa del frío o del hielo, envolver la bolsa del frío o de hielo con una toalla. Se hace eso usualmente para no causar quemaduras directas en la piel. O usualmente también se compra las compresas mismas que vienen para aplicar o colocar hielo dentro de esas compresas. Así el hielo no está en directo contacto con la piel del paciente. Lo mismo si va seguido colocar al paciente en posición cómoda. Esto es interesante también elevar la zona, tratar si hay edemas, elevar la zona si hay edemas. ¿Para qué? Para acelerar el proceso de drenaje de la inflamación, ¿sí? Cuando tenemos esguince, ¿saben lo que es un esguince, Rodrigo? Sí, profe. Sí. Bueno, cuando se produce un esguince, hay edema e inflamación, lo indicado es elevar el miembro para su posterior drenaje para acelerar el proceso, ¿verdad? Lo mismo cuando aplicamos crío, muchas veces obviamente el crío se utiliza en el periodo agudo, ¿sí? Las 48 horas, en donde hay inflamación, donde hay edema, ¿sí? Entonces, indicar al paciente que eleve también la zona al tratar y aplicar lo que es la crioterapia. Colocar la bolsa envuelta sobre la zona a tratar y asegurarla bien. Para asegurar las bolsas se puede utilizar toalla o venda o bandas elásticas. Caso no tengamos las compresas, ¿verdad? O sea, caso que las compresas sean inestables, sí se le aplica un sujetador. Dejar la bolsa durante 10 a 15 minutos. Si se utiliza la crio para controlar la espasticidad, se deberá dejar la bolsa 30 minutos, pero eso ya es con otros fines, que sería para reducir la espasticidad, pero para fines antiinflamatorios, para reducir el edema, solo 15 a 10 minutos. Pedirle al paciente que llame inmediatamente si siente cualquier tipo de molestias, de malestar, malestar. También eso, si nosotros le dejamos a un paciente con algún agente físico, debemos de decir eso, de decirle al paciente que si siente alguna molestia o si siente algún dolor, que nos llamen directamente si es que nosotros no les acompañamos en el box, ¿verdad? Si el paciente se siente demasiado frío, se debe colocar capa de toallas, ¿sí? Para que no sea muy directo. Una vez que ha terminado la intervención, retirar la bolsa e inspeccionar la zona, comprobar si hay un signo de afección adverso como ronchas, sarpullidos. Eso sería más bien si le dejamos más de 30 minutos
ya que sabemos que la crío, o sea, el frío genera otra vez calor si es que aplicamos por un periodo muy largo. Está bien. Entonces hay que tener cuidado. Sí, es normal que la piel se quede roja o rosa, más aún si tratamos a personas que son con una piel muy sensible o demasiado blanca, ¿sí? Tiene tendencia a que se quede roja o rosa, que explicarle al paciente que posterior a las horas van a ir desapareciendo. Las precauciones: utilizar el freezer con un contacto de 3 conexiones que se debe hacer a tierra para reducir el riesgo de choque eléctrico. Alteraciones de la sensibilidad de la capacidad mental. Hay que evitar la aplicación prolongada del frío, ya mencionamos. Limpiar el freezer periódicamente. En donde aplicamos en donde preparamos nuestra cría, ¿verdad? Limpiar, desinfectar también todo eso periódicamente. Bueno, dentro de la hidroterapia también existen las estrategias de seguridad para los pacientes en la atención a la fisioterapia. Creo que distingan bien. Estas no son las indicaciones y contraindicaciones de los agentes físicos. Eso no dimos todavía hincapié a eso. Pero en esto no es la contraindicación ni indicación del agente físico. Sería más bien la estrategia de seguridad y las recomendaciones que podemos dar al paciente, ¿sí? Para prevenir lesiones, para dar un acompañamiento, para darle seguimiento al paciente, obviamente, algo que sí es necesario y que debemos hacerlo ahora. Bueno, dentro de la hidroterapia tenemos técnicas de hidroterapias. Para diseñar el área de hidroterapia debe ser de acuerdo a la finalidad, de acuerdo al número de pacientes que vamos a tratar, ¿sí? Si es solo un paciente por turno o si vamos a hacer un tratamiento grupal, ¿sí? Todo eso. Estar separado de las otras áreas, no debe estar obviamente cerca de los agentes físicos y demás, debe estar separada. La temperatura ambiente de la hidroterapia debe ser 20 a 24 grados, ¿verdad? La humedad relativa del 50 al 60%, adecuadamente ventilada. Paredes y suelos estabilizados y de fácil limpieza. ¿Por qué estabilizados? Obviamente debemos evitar todo tipo de accidente, ya sea dentro del agua y fuera del agua. Esas serían las estrategias de seguridad. Tener en cuenta esto ahora. Se ve mi vía de la hidroterapia. No, profe. En crioterapia se quedó, profe. Y ahora, No, se queda en el PowerPoint 21, diapositiva 21. Ahora cambió. Está en estrategia de seguridad. ahí, cambia. No, se quedó en diapositiva 22. ¿Qué cosa ya no vamos a estar? Ahora Vamos a cambió. Quedó en el 25. decir, creo que está lento. No sé si es mi internet. Está en 25. Tenemos 42. Ya, estrategia de seguridad en agentes físicos más profundos. ¿Sí? ¿Se puede ver ahí? No, profe, se quedó en diapositiva 25. Sí, en 25 estamos. Ah, Bueno, bueno.
Entonces, también las estrategias de seguridad en lo que sería los agentes físicos más profundos que emiten una frecuencia más alta, ¿sí? Que tenemos aquí que son el ultrasonido. Sí, programamos de tal manera. Sí, tenemos el ultrasonido que es de 1 MHz y de 3 MHz. El de 1 MHz emite una frecuencia más alta. El del 3 MHz emite una frecuencia más baja, ¿sí? Más superficial. También tenemos el agente físico de ondas cortas, microondas. También el campo magnético también se puede utilizar con una alta frecuencia, ¿sí? Entonces estaremos viendo un procedimiento de seguridad. También acomodar al paciente en una posición cómoda, explicar al paciente el método, preparar al paciente la zona para tratar, ¿sí? La zona a tratar debe estar descubierta, libre de ropa o vendaje. Colocar los electrodos o ¿sí? Electrodos del agente que utilizaremos ahora, el que hará contacto con la piel o con el área a tratar. Se conecta el equipo a la toma de corriente, se enciende el equipo, se elige la dosimetría térmica, se continúa con los parámetros de dosificación, ¿sí? Que no se preocupen que eso vamos a estar viendo las dosis, frecuencia, intensidad y demás en una próxima clase. Y se presiona el botón iniciar, se verifica que los elementos estén funcionando correctamente. Consultando con el paciente, en el caso del campo magnético, aplicamos un imán dentro del campo magnético o sobre los solenoides y ahí comprobamos si hace un efecto vibratorio el imán es porque está funcionando. Sí, usualmente los campos magnéticos vienen con un imán a más para corroborar eso. Procedimiento lo mismo, relajado, sería para las altas frecuencias. También se debe retirar todos los materiales, más aún en la aplicación de los agentes físicos de alta frecuencia, se debe retirar todo lo que son anillos, pulsera, cadena. El teléfono celular no debe estar cerca del paciente. Se debe dar las indicaciones y proceder. Pueden ver la imagen. No, profe. Ahora, Ahora sí. ok, bueno. Este equipo es uno de los equipos de alta frecuencia, es la onda corta. Se utiliza usualmente en procedimientos o en patologías más crónicas, ¿sí? Sus electrodos son de este calibre como ven ahí. También se le llama electrodo, ¿sí? Al que hace contacto con la piel. A ver, ahí estamos. Se puede ver, estos son los electrodos de las ondas cortas. Y para programar y demás, ya estaremos aprendiendo físicamente, ¿verdad? También tenemos otro agente físico que es la microonda que emite alta frecuencia. Los procedimientos de seguridad
También son colocar al paciente en posición cómoda, localizar al paciente en zona a tratar, evaluar la sensibilidad de la zona, retirar elementos metálicos como mencioné, vendaje o ropa húmeda si presenta el paciente, explicar al paciente la metodología, el propósito del tratamiento, comentar al paciente que debe estar quieto durante el tratamiento, ajustar el tiempo y la potencia adecuada. Como máximo debe percibir un calor moderado y siempre tolerable, ¿sí? Siempre tolerable de acuerdo a la capacidad del paciente. Mantener la vigilancia del paciente durante la aplicación. A excepción del paciente, cualquier persona debe mantenerse alejada del aparato. En estas patologías que emiten frecuencias más altas, se debe de tener más cuidado. O sea, sí o sí se deben de retirar los materiales metálicos. También el fisioterapeuta no se puede quedar dentro del box con el paciente. Si utilizamos microondas, que es un agente físico, o si utilizamos lo que es las ondas cortas, ¿sí? No, el fisioterapeuta no debe estar dentro del box, pero por ende debemos de vigilarlo cada tanto. Volvemos, ya que es un agente con alta frecuencia, es un poco más, se debe de tener más, o sea, debemos de acompañarle, vigilar con más razón, revisar y volver a salir. Instruir o decirle al paciente que avise si es que siente alguna molestia o algo anormal, ¿verdad? Instruirle al paciente. Ahí como pueden ver, se puede ver la imagen. Esta sería una aparatología de microondas. Se ve. Pueden ver en la diapositiva. No, profe. No, sí. No. Último intento. No, vamos a terminar nuestra clase. Pero para que puedan tener una idea. Ya se puede ver. Uy. Ahora Sí, sí. no. Sí. Este es uno de los modelos antiguos de la microondas, ¿sí? Em, el cabezal debe estar en contacto por el paciente, ¿sí? También existen varios tipos de cabezales. Este es un cabezal un poco más antiguo, pero para que tengan una idea y vayan conociendo los agentes ahora. La estrategia de seguridad, por último, la estrategia de seguridad en las corrientes eléctricas, en las que incluyen la electroterapia, ¿verdad? Una de las clasificaciones de la electroterapia tenemos corrientes interferenciales, tenemos corrientes galvánicas, tenemos corrientes de estimulación nerviosa transcutánea, la que es más conocida como el TENS, también corriente de alto voltaje, microcorrientes, corrientes. Ahí ven la vía de los tipos de corrientes. No, profe. No, ok. Bueno, no es una imagen, pero para no pausar otra vez la clase. Pero si es que, bueno, para explicarles, les estaré mostrando las partes, o sea, los gráficos, ¿sí? Las corrientes rusas también, la monofásica y la corriente dinámica, son unas selecciones de
de clasificaciones de la electroterapia. La precaución, los cables de la electroterapia deben de estar separadas para no ocasionar interferencias. También los electrodos autoadhesivos deben estar en contacto con el paciente para encender el equipo. También eso, todos los equipos deben estar en contacto con el paciente para que podamos aplicar su funcionamiento. Ahora, una vez que esté en contacto con la piel del paciente, le damos el OK, la opción Enter de iniciar para que el agente físico pueda ser introducido. Pero no debe estar, los electrodos de la electroterapia no deben de estar por fuera de contacto con la piel. No podemos iniciar el tratamiento si es que el electrodo está fuera de contacto con la piel. Y lo mismo pasa con el ultrasonido. El ultrasonido no se debe de tener en contacto fuera de la piel, fuera de contacto en la piel. No se le debe dar o sea, no debe trabajar fuera del contacto de la piel. Una vez que ponemos en contacto con la piel, ahí sí podemos dar OK para que pueda hacer el efecto. Pero si es que no hacemos en contacto con la piel y le damos OK para emitir, ¿qué pasa? El aparato, el electrodo, el cabezal se puede quemar, ¿sí? Entonces deben de cuidar bastante eso. Y por último, a ver, para las precauciones para el uso de corrientes eléctricas, los equipos deben cumplir las normas internacionales de seguridad eléctrica, ¿sí? Exigir del fabricante la documentación referente a las normas y medidas de seguridad del equipo, que debe de venir todo con el equipo cuando compramos. Los equipos y componentes deben estar en correctas condiciones de funcionamiento. Evitar cualquier elemento metálico en las cercanías también. No utilizar en áreas húmedas. El área debe estar seca, ¿verdad? Para aplicarlo. No instalar ni utilizar el equipo en las cercanías de fuentes de calor. No implementar el equipo en la cercanía de 3 centímetros o más de un equipo de onda corta o de microondas. Deben de estar distanciados con otros equipos, ¿sí? Más aún con los que emiten alta frecuencia, que son ondas cortas y microondas. También revisar que el equipo periódicamente mandar al mantenimiento y por un personal calificado para su asistencia, ¿verdad? Comprobar antes de cada aplicación el estado de cables y electrodos. Deben estar, los cables no deben de estar envueltos, los electrodos deben estar en condiciones, ¿sí? Colocar los electrodos con el equipo desconectado. Realizar los cuidados de la piel necesarios después de la estimulación prolongada. No modificar los parámetros de estimulación mientras el estímulo está aplicándose al paciente. Y por último, ven mi vida. ¿No? Procedimientos, bro. Diapositiva 40. 40, está bien entonces. Ok. Bien.
40. Por último, sobre la fototerapia, la precaución para la aplicación de la radiación del infrarrojo. Es necesario tener en cuenta una serie de medidas de precaución para evitar pérdidas de tiempo por tratamientos suficientes, además de lamentables accidentes. O sea, también cómo se debe limpiar el infrarrojo. Los reflejos deberán estar limpios y brillantes para aprovechar al máximo el procedimiento. También se limpian con paño, ¿sí? Obviamente con el equipo desconectado se debe limpiar con paño y con hipoclorito, ¿sí? Limpiar el cristal para que la emisión pueda ser directa, ¿verdad? Para que no haya ninguna capa que esté impidiendo ninguna capa que esté impidiendo el efecto que queremos conseguir. Entonces, el proceso de limpieza es limpiar con paños sin pelusas y también con hipoclorito. ¿Qué más? Revisar la conexión eléctrica que debe estar conectada a tierra. Todos los aparatos deben de tener conexión a tierra. Tener en cuenta el precalentamiento de la fuente en el caso de las fuentes no luminosas, ¿sí? Según la potencia de la lámpara, de 150 a 1300 voltios. Esta se dispondrá a suficiente distancia de la piel, habitualmente 40 a 60 centímetros. La lámpara debe estar a 40 a 60 centímetros de distancia. También debe estar en una posición perpendicular, ¿sí? Que sería inclinada. La lámpara no se debe aplicar de forma vertical para evitar accidentes, porque si ocurren accidentes de caídas o la lámpara es muy pesada, el pedestal no soporta o por un accidente que nosotros mismos podemos ocasionar si movemos o estiramos el pedestal, ¿qué pasa? Se puede caer por el paciente y ocurren quemaduras hasta de tercer grado, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de colocar en una distancia de 40 a 60 centímetros, no menos que eso. Y la posición debe estar en perpendicular, que sería inclinado, no vertical, no directamente en el área a tratar. Muy bien. El procedimiento, el paciente debe estar en una posición cómoda también. Deberá quitarse la ropa en la zona a tratar. En ocasiones se aplican medicamentos locales, ya sea antiinflamatorios, analgésicos para aprovechar la hiperemia y la dilatación de los poros por el efecto del calor, ¿verdad? Se puede combinar con medicamentos, ¿sí? Pero con los medicamentos tópicos que nosotros estemos autorizados a aplicar, ¿verdad? ¿En qué más? También se deben de quitar los metales. Generalmente el tratamiento oscila entre 10 a 20 minutos, ¿sí? Generalmente 10 a 20 minutos. Más que eso, no. No se debe olvidar que una aplicación de infrarrojo se finaliza cuando el paciente inicia la sudación. Se puede considerar que el proceso de la termorregulación ha sido suficiente como para impedir el cúmulo de calor dañino en las células y tejidos. Sí, una vez que el paciente suda, que ya está agarrando el calor local, cada tanto nosotros controlamos si es que si está o no está muy caliente y ir regulando, ¿verdad? Pero como les dije, más de 20 minutos ya es contraproducente porque puede ocasionar ya quemaduras. Otras soluciones para evitar posibles riesgos es realizar una aplicación de poca potencia, la lámpara más distanciada y con mayor tiempo de sesión.
Si queremos aplicar más tiempo, la lámpara debe estar más alejada y gradualmente debe emitir menos calor, ¿sí? Pero si el calor está al punto máximo, debemos dejar de 5 a 10 minutos, nada más. Si es que utilizamos de forma menos intensa la lámpara, le falta el calor, y en una distancia más alejada podemos utilizar ya de 10 a 20 minutos. También dependiendo mucho del área que vamos a tratar. Si es un área muy pequeña, en 5 o 10 minutos ya es más que suficiente. Si es un área más grande, sí se puede trabajar hasta 20 minutos. Se debe vigilar la reacción de la piel durante el tratamiento cada 5 minutos, especialmente en las primeras sesiones. Lo mismo, controlar siempre que el paciente esté bien, que no se esté quemando, que no le esté doliendo o molestando algo, que la piel no esté irritada, ni con pus, ni con equimosis, ni con hematomas, obviamente. Controlar y tener en cuenta todo eso. Proceder. Y por último, el láser, ¿sí? El láser es un agente físico también utilizado que va en contacto directo con el paciente, ¿sí? También tiene las mismas estrategias de seguridad, que es colocar al paciente en una posición cómoda, explicar al paciente el procedimiento, localizar la zona a tratar, limpiar el área antes de aplicar con alcohol o con algún antiséptico para retirar residuos que puedan interferir en el paso de la radiación, ¿verdad? También seleccionar la técnica de aplicación de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al fin que nosotros queremos lograr. En seleccionar la dosificación. Antes de iniciar la aplicación hay que colocar al paciente lentes de protección. Si compramos una patología de láser, debe de venir con lentes de protecciones, tanto para el paciente como el fisioterapeuta. Los dos deben de utilizar lentes de protecciones cuando utilizamos el láser. No se debe aplicar sustancias previas que puedan bloquear o absorber la irradiación, ¿sí? Antes de este procedimiento no se debe aplicar ni algún químico, ni algún componente, ni alguna crema, ¿sí? Eh, para poder recibir todas sus irradiaciones, para que no ocurra un bloqueo de esa irradiación. Mantener en la medida de lo posible la perpendicularidad de la fibra o de la punta. Siempre también se mantiene en una posición perpendicular inclinada, no directamente, no una posición vertical, ¿sí? Anotar el número de sesiones y observaciones que hayas notado, siempre eso. Y gracias por la atención, ¿está bien? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Están todavía por ahí? Sí, profe. Sí. ¿Pudieron acompañar todo al final? Gracias por su atención. ¿Llegamos a esa vía o se volvió a cortar? No, profe. No, profe, continúa normal. Continúo, que suelta. Ok, muy bien. Entonces, es eso, la actividad, la clase de hoy. Estuvimos abarcando las instalaciones técnicas, ¿verdad? ¿Qué más estuvimos abarcando? La limpieza, el mantenimiento de las aparatologías y también las estrategias de seguridad, tanto como para el paciente como para nosotros y también para el aparato, ¿sí? La manera de cómo aplicar, eh, cómo debe estar ya sea el cabezal, el electrodo en contacto con la piel, algo que no estaba también en el material, pero que deben de saber, ya sea dentro del ultrasonido o de la electroterapia, debemos de utilizar lo que es cuando utilizamos el gel de contacto,
siempre debe de estar siempre el gel de contacto debe estar en toda la superficie del electrodo. Supongamos que este electrodo es un cuadradito. En toda esa superficie el gel tiene que estar en contacto con el electrodo. ¿Qué pasa si no ponemos bien el gel? Puede ocurrir interferencia, puede ocurrir una alteración o simplemente no va a emitir, no va a emitir el efecto de la electroterapia. Lo mismo con el ultrasonido, siempre debe estar en contacto, todo el cabezal del ultrasonido debe de estar lleno en toda su superficie, lo que es el gel de contacto, ¿sí? Esas son las recomendaciones, son las indicaciones, los protocolos. La próxima semana estaremos viendo los entes físicos que tenemos ahí en el laboratorio. Ustedes van a estar explicando cómo se limpia toda la aparatología, como las precauciones y los cuidados que se debe de tener. Vamos a simular pacientes, que alguien es paciente y el compañero va a tratar al paciente, ¿verdad? Vamos a hacer un intercambio. Así que todo lo que hicimos hoy vamos a utilizar en la próxima clase y posteriormente, o sea, posteriormente cuando ustedes traten a sus pacientes, ya será como una práctica, ¿está bien? 2 horas. Dejar de grabar. Dudas, preguntas, consultas. Ninguno, profe, de mi parte.